RCR, la red que comunica y une al Perú. Saludamos a esta hora al doctor Joseph Campos, reconocido abogado constitucionalista, docente universitario, y le agradecemos, como siempre, la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias, gracias a su plena disposición. Bien, el Tribunal Constitucional declaró fundado el habeas corpus presentado contra la sentencia que anuló el indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori, el cual, como se recuerda, fue concedido por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en diciembre del año 2017, ¿no? Me gustaría conocer una primera opinión suya, ¿no? Si esto se ajusta, ¿no?, al marco constitucional. Hay quienes piensan de que se está vulnerando justamente el principio de derechos humanos. Bueno, creo que es fundamental tener señalar que hay un límite para una opinión completa, que es que no se conoce la resolución, ¿no? Entonces, por ese lado creo que hay un límite para dar una apreciación completa, pero sí creo que podemos avanzar en unas cosas, ¿no? Primero, hay que comprender que con un tribunal constitucional con mandato vencido, y hace mucho tiempo vencido, con un miembro menos, ¿no?, la decisión se ha adoptado haciendo prevalecer el voto de preferencia que tiene el presidente del Tribunal Constitucional, el magistrado Ferrer. Entonces, esta ha sido 3-3 y el tribunal ha decidido poniendo la preferencia, el voto dirimente, y con eso se ha definido a favor del habeas corpus. Segundo lugar, el habeas corpus que se ha conocido hoy es el interpuesto por un abogado que no es César Nagasaki, y que yo leí, ayer salí en radioprogramas con Fernando Carvalho y pude revisar la demanda antes de ir, porque además ya la había tenido para efectos de opinar, y es una demanda muy pobre, muy precaria, ¿no? Entonces, lo que hemos visto, para completar, y por qué pongo esto por delante, es porque el Tribunal Constitucional ha presentado materialmente su demanda y la ha resuelto, porque no ha podido resolver con lo que decía la demanda, que no decía nada. Entonces, lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es una elección complicada de comprender en las circunstancias en que se presenta la coyuntura política, ¿no? Por ejemplo, las fuerzas políticas vinculadas al fujimorismo apoyando al ministro de Salud de ahora, porque ahora lo aplaude cuando era un severo crítico del ministro de Salud. Un tribunal con un mandato vencido y próximo a ser cambiado. Todo eso, de alguna manera, y una demanda que era pobrísima desde un punto de vista técnico, porque era una alegación política más que una alegación jurídica. Por ejemplo, en la demanda se decía que tener preso a Fujimori era como tener preso a Francisco Bolognesi o tener preso a Túpac Amaru II. Ese era el nivel de alegación que existía en la demanda. Y no existía una confrontación contra lo que es importante, y ahí va la parte técnica que quiero establecer. El indulto en el Perú, si bien está en la Constitución y no se define en la propia Constitución un límite, lo cierto es que se ha arreglado, y se ha arreglado correctamente. ¿Por qué? Porque en el Estado constitucional ningún acto puede ser libre. Yo, por ejemplo, soy de los críticos que la última vez el presidente Castillo, que ha ido a hablar como mensaje a la nación, termina hablando de los temas personales. La Constitución, si quiere que se hable de temas personales, que convoque una conferencia de prensa, lo que fuera, pero si quiere tratar de temas en el marco del 118, inciso 7, tiene que ser tema de Estado. O sea, no existe la voluntad libérrima, ¿no?, del presidente para poder hacer lo que quiera. Lo mismo ocurre con los indultos. Los indultos en el Perú tienen límites cuando se trata del humanitario y tienen límites legales para que algunos delitos no puedan verse favorecidos con el indulto. Estas, si bien son leyes, hay que recordar que son y desarrollan valores constitucionales. ¿Quiénes no tienen indulto? El sicario. ¿Quién no tiene indulto? El violador de menor. ¿Quién no tiene indulto? El que hace el secuestro agravado. Y el presidente Fujimori, ¿no?, el señor Fujimori, ha sido sentenciado por delitos de secuestro agravado, el caso Gorriti, el caso del empresario Dyer, ¿no?,
y además ha recibido las sentencias por lesa humanidad que conocemos todos, el caso Cantuta y Barros Altos. Entonces, si tenemos prohibición para el secuestro agravado que lo ha cometido, en primer lugar estaría prohibido. Entonces el presidente, que está obligado a cumplir la ley, para poder saltarse la prohibición tenía que haber desarrollado en la resolución del indulto algo por encima de lo que normalmente se pide para cualquier cosa. Él debió haber explicado por qué, a pesar que está obligado a cumplir la ley, la ignora. Y eso no ha hecho. Segundo lugar, se dio el indulto y se dio la gracia de otros procesos, entre los cuales está Pativilca, que también es de lesa humanidad. Y no se señaló que la gracia alcanzaba a ese proceso, cuando tenía que ser expresamente señalado. Para que los televidentes entiendan, el indulto es para condenados, la gracia es para los procesados, y uno y otro exigen determinadas circunstancias. Lo que no puede dejar de decirse es que se tiene que decir, el indulto lo doy en este caso por tal razón. Y si es humanitario, tengo que desarrollar un procedimiento para justificar un informe médico que sustente el indulto humanitario. En este caso, ¿ha pesado el tema humanitario, cree usted? Sí, pero el que tiene la competencia para dar el indulto humanitario no es el tribunal, sino el presidente. El presidente de la República. Y acá lo que estábamos revisando es la decisión del presidente de la República de entonces, Kuczynski, ¿no? Estamos revisando, el tribunal se ha robado una competencia que no tiene. Ha indultado materialmente al presidente Fujimori. Ahora, ¿no? Porque lo que a él le corresponde decir, ¿qué es lo que tenía que hacer el tribunal? Decir, esta resolución judicial que anuló el indulto, ¿está bien o está mal? Y miren que la resolución judicial que anuló el indulto de Fujimori no es una resolución que haya surgido solamente de la voluntad de alguien cuando quiso anular el indulto, sino que en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la etapa de supervisión de cumplimiento de sentencias, en el caso de Barros Altos y La Cantuta, salió una resolución de la Corte diciendo, revisen eso. Y según como ustedes revisen, yo lo veo. Entonces resulta siendo que ahora, primero, entonces, la resolución judicial estaba apoyada como revisión, ¿no?, en un mandato de la Corte Interamericana. Segundo, cuando revisa una resolución que estaba problemática. No recuerda que, por ejemplo, dentro de la Junta participó el médico personal de Fujimori. No se supo nada del procedimiento, sino hasta días después porque se declaró secreto. Nadie podía acceder a ese procedimiento. Y cuando uno lo revisó, se dio cuenta que los plazos no calzaban. Entonces, yo puede ser que entonces había una razón, por lo menos, para declararle un nulo. Pero si no era así, el habeas corpus debió haber dicho, mire, señor, eso está mal. A mí me parece que usted ha motivado mal, señor juez. A usted me parece que está mal su lectura de lo que ha ocurrido en el informe médico, etcétera, etcétera. Pero este habeas corpus no ha dicho nada. Yo lo puedo enviar por WhatsApp para que usted lo lea. No dice nada. Entonces lo que ha hecho el tribunal es hacer el problema material que tiene el señor Fujimori, que respecto a lo cual yo puedo tener una opinión adversa o positiva respecto a si en este momento corresponde no un indulto humanitario. Pero lo que le dieron al Tribunal Constitucional no es la responsabilidad de decir si está bien que salga o no, porque el tribunal no tiene esa facultad. Lo que le dieron para revisar es, señores del Tribunal Constitucional, esta resolución que anuló el indulto, ¿está bien o está mal? Hasta allí debe pronunciarse, más no emitir un fallo para concederle el indulto. Porque imaginemos que hace 3 días, en el mensaje de la Nación, el presidente Castillo hubiera dicho, voy a indultar a Fujimori porque lo veo mal, etcétera, etcétera. Y es otro debate. ¿Está bien, está mal? Ahí debatamos, no hay problema. Pero lo que ha pasado con el Tribunal Constitucional es que ha ido por encima de sus posibilidades. Ahora, doctor Campos, ¿esto qué consecuencias puede tener, entendiendo que hace caso omiso al mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? No, la Corte no le ordenó que anule. ¿Eh? La Corte le dijo revisa. Al Poder Judicial. ¿Por qué no le dijo al Poder Judicial revisa? ¿No?
Y el resultado era sí o no. Eso hay que Ya. ser honesto. Ya. ¿Y por qué le dijo revise y por qué no anuló? Mira, yo le voy a decir por qué fue así. Muy simple. Porque en la Corte Interamericana hay un caso que se llama el caso Pollo Rivera contra Perú, de un ex médico que se le atribuyó participar de las clínicas para la militancia herida del Sendero Luminoso. Lo capturan, lo masacran, lo torturan, y luego entra en un supuesto de enfermedad terminal, como consecuencia de eso. Entonces, él denuncia al Estado peruano por varias cosas, ¿no? Tortura, todo. Y también dice, porque no me han dado el indulto humanitario a pesar que yo reúno todas las condiciones. La Corte Interamericana le dio la razón en todo, menos en eso. Porque dijo, no hay derecho al indulto. No hay derecho al indulto. El indulto, así tú cumplas todos los requisitos, siempre es una facultad del presidente darlo. ¿Y esto por qué? Porque el indulto es un resabio, sobrevive en el Estado constitucional, porque antes existió y fue popular, ¿ya? Pero ojo, siempre afecta la división competencial del poder, porque recordemos que el presidente Fujimori es un condenado, y condenado con una resolución firme, cosa jugada. Entonces, la excepción está en la Constitución a favor del presidente, pero para efectos de que él pueda romper esa prohibición, que es que yo no afecto la cosa jugada, él tiene que explicar, justificar por qué toma esa decisión. Porque los presidentes en las repúblicas no son reyes, ¿me entiende? Ellos tienen que explicar. Ese es el gran problema que tiene. Y la consecuencia aquí es jurídica y política. La consecuencia jurídica es que la Corte Interamericana pudiera revisar esa decisión del tribunal. Ya. Ojo. Siendo una facultad el tema del indulto del presidente, también el presidente está en la facultad de revocar este indulto del Tribunal Constitucional. No tiene esa competencia. Él lo otorga. Ya. O sea, Una vez que lo da, ya. queda firme. Pero, el presidente Castillo no puede. La gente, cuando una persona le dan un indulto, no se vuelve inocente. Es un condenado indultado. Es culpable. Jurídicamente tiene limitada la libertad. pero Entonces, el lo que gobierno hace el sí indulto es puede perdonarle la pena. Ya. Perdonarle la ejecución de la pena. La ejecución de la pena. Le perdona la ejecución de la pena. Pero no más. Ahora, Entonces, ¿el Ejecutivo puede ir a la Corte Interamericana o no? podría ser una consulta eventualmente, pero aquí lo que podría activarse es como se activó la otra vez, las víctimas de Barros Altos y La Cantuta podrían pedir la revisión en la Corte Interamericana. Organismo de Derechos Humanos. Sí. O sea, ellos sí pueden ir a la Corte Interamericana de Derechos Y Humanos. ni siquiera iniciar un nuevo proceso, Ya. sino que evidentemente cuando se activó el sistema interamericano, y en el caso Cantuta y Barros Altos, la Corte le dijo, revise ese indulto, entonces lo que ahora puede decir nuevamente, ahora ya he revisado, ¿sabe qué? Este es una resolución. Primero esperemos qué dice, ¿no? O sea, el Tribunal Constitucional podría generar una decisión, a pesar que no se la ha pedido directamente una persona, porque el habeas corpus lo puede poner cualquier persona, sí, pero tendría que establecer claramente los parámetros, ¿no?, en la cual sustenta su decisión, considerando y discutiendo en qué de malo ha tenido esa resolución. Eso no puede evitar. A él no le dicen si deben darle el indulto o no a Fujimori. Eso no se le pregunta al tribunal. Le preguntan si la resolución judicial que le dio el indulto está bien o está mal, que es diferente. Porque acá el Tribunal Constitucional no da libertades. ¿Y quién ha debido plantear en este caso? El ponente, en este caso el doctor Blume. El oponente ha tenido que justificar eso. Ya. Ahora, el otro tema, ¿no? En el escenario que en la Corte Interamericana observe la decisión del Tribunal Constitucional, viene luego al Poder Judicial, nuevamente se repite la misma figura anterior para la revisión. Claro.
Se repite la misma figura. Eso va a ser un tema inédito. No ha habido decisión de la Corte Interamericana que deje sin efecto una decisión de este tipo. Sí ha terminado revisando decisiones, sí, pero no en este escenario particular, porque no va a iniciarse un nuevo proceso. Yo creo que las víctimas de Cantuta y Barros Altos van a utilizar el que ya ganaron para pedir que efectivamente esto se revise y se anule. Y le van a decir, ¿sabe qué? Ese indulto está bien o está mal hecho, ¿no? Hay que conocer la resolución también, pero yo he puesto todo lo que creo respecto a este tema, ¿no? Ahora, ya hay las primeras reacciones, ¿no? Y quizá usted ya tomó conocimiento de una primera reacción, ha sido el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Al referirse a este fallo y al referirse a la actuación del Tribunal Constitucional, ¿no? Él ha dicho que el Tribunal Constitucional solo sirve para violar la Constitución y la ley. Ha dicho que ese organismo debe desaparecer, ¿no? Nos gustaría conocer una opinión como constitucionalista, ¿no? Bueno, si la institución debe desaparecer por sus miembros, debería desaparecer el primerato, ¿no? O sea, bajo el mismo criterio de si existe una persona que viola la Constitución, ¿no? Y él dice que el tribunal lo viola, pero él también la viola, entonces debería desaparecer el tribunal y debería desaparecer la presidencia del Consejo de Ministros. Son absurdos, pues, o sea, los malos médicos no hacen mal a la medicina. Es absurdo. Pero es un exabrupto que además hay que tomarlos con pinza. Insisto, en la lectura de suspicacias que se aparecen el día de hoy, las fuerzas vinculadas al fujimorismo le han dado el espaldarazo y han evitado la censura al ministro de Salud. ¿Ya? Ese es en el plano ya político, en el plano político propiamente. Pero por supuesto, claro. es que de verdad en política hay pocas casualidades, ¿no? Claro. Entonces, el problema está en que hay que considerar que en este momento, lamentablemente, también hay una realidad que siempre denunciamos, incluso lo hemos conversado contigo alguna vez, que el gran problema que tiene el tribunal es el mandato vencido, ¿no? El mandato vencido, de repente saca una resolución que de repente me invitas en 2 días y yo tengo que decir, disculpen, lo que hablado es una barbaridad, ¿cierto? Pero ¿qué va a pasar? Que sea buena o sea mala, por el mandato vencido, va a entrar en sospecha. Ese es el problema. Y acá entramos a otro terreno también ya de discusión en el plano político, ¿no? Se va a seguir polarizando el país, ¿no? Y lo que es peor, es una polarización que va a distraer los problemas del gobierno. Porque ahora nuevamente se va a reactivar esa bendita dicotomía de rico versus pobre, la derecha versus la izquierda, el fujimorismo versus nosotros. El Tribunal Constitucional ha dado una decisión irresponsable. ¿Ya? Irresponsable. Debió meditarla más. Desde el punto de vista político. Claro. Vamos a ver, de repente jurídicamente es impecable. Yo no creo primero, yo creo que el Tribunal Constitucional, cuando tenga que explicar al país, tenga que ser muy claro en lo que le piden a través del habeas corpus. No le piden si debe ser indultado o no. O sea, no le piden una respuesta a la pregunta siguiente. ¿Debe ser indultado el expresidente Alberto Fujimori? Miren cómo está enfermo, está en una enfermedad terminal. Eso no se le puede preguntar al Tribunal Constitucional. ¿Sabe por qué? Porque no tiene la competencia para decidir la libertad. Lo que sí le pueden preguntar, que es lo que se le ha preguntado, mire, señor Tribunal Constitucional, esa resolución, ¿no?, que anuló el indulto a Fujimori, ¿está bien hecho o está mal hecho? ¿Afecta a los derechos del señor Fujimori? ¿De qué manera le ha afectado a los derechos del señor Fujimori? Eso es lo que le deben preguntar. Finalmente, doctor José Campo, agradeciéndole la amabilidad, ¿cómo va a influenciar esta situación de la decisión del Tribunal Constitucional en la elección de los próximos miembros? Bueno, ahí está. A ver, yo recuerdo que el anterior tribunal que estuvo antes que esto, y lo conozco bien porque usted recuerda que sí, hubo en este grupo, claro, de los 9, claro, de los 9 que salió, yo estuve, yo fui uno de los 9 invitados por el Congreso y salieron 6.
Entonces, en ese momento, cuando revisábamos que el Tribunal Constitucional anterior también tenía un mandato vencido hace rato, incluso Vergara Gotelli ya iba casi por el segundo. Entonces, se entendió que cuando sacó una insistencia para que lo incorporaran al Poder Judicial a un ex fiscal, no me acuerdo cómo se llamaba, y a César Nostroza, ¿no? Fue la última decisión que tomó. Yo creo que esta es una de las últimas decisiones que está tomando el Tribunal Constitucional, que, dicho sea de paso, no significa que sea bueno, porque yo hasta ahora creo que este proceso de selección de magistrado del Tribunal Constitucional es esencialmente inconstitucional. Poniendo por fuera, en la boca, la palabra meritocracia, se está sacrificando la importancia del tribunal, convocando a gente, porque mire, hay gente perversa, hay gente con una conducta antidemocrática, con una vocación antidemocrática y de un perfil autoritario, que pueden haber tenido 15 doctorados, 20 títulos por ahí, y siguen siendo así. Entonces, es importante la evaluación política en la selección de magistrados. Eso se va a perder porque ahora, evidentemente, el proceso político ¿a qué va? A reemplazarlos. ¿Por quién? Por quien fuere. Listo. Una pena. Bien, yo le agradezco infinitamente esta comunicación, doctor Joseph Campos Torres, abogado constitucionalista, docente universitario. Ha sido un gusto conversar con usted, muy amable como siempre. Gracias, ¿eh? Gracias, hasta luego. Hasta luego. RCR, la red que comunica y une al Perú.